estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Francisco Javier Caballero. Quiero darte un mensaje en este día que se encuentra en el pasaje de Mateo, en el capítulo 8, cuando Jesús desciende del monte después de haber dado su primer sermón, su primera prédica. Esa primera prédica lo hace en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, cuando él habla de los 10 mandamientos, y él como maestro de la ley se pone a hablar de los 10 mandamientos como maestro de la ley era, y darle su forma definitiva. Esa primer prédica Jesús lo da después de haber ido a hacer una pasantía en el desierto durante 40 días y 40 noches, que era una tradición para los maestros de la ley para recibirse de doctor de la ley. Jesús acepta esa tradición y va al desierto. El desierto es un estado en el cual era un lugar donde no había comida, bebida y había todo tipo de peligros. Y como la Biblia enseñaba, y los judíos estaban muy al tanto de esto, aquel que quería caminar en ese camino de la palabra de Dios, Dios le daba las dos primeras cosas, que eran protección y provisión de Dios. Entonces, si se iban a hacer una pasantía en el desierto, donde no había agua, donde no había comida, donde había todo tipo de desprotección, si volvías vivo a los 40 días, quiere decir que el poder de Dios estaba con ese futuro maestro de la ley para enseñar con propiedad al pueblo judío, a su pueblo, a la iglesia judía, las cosas de Dios, ¿verdad? Es decir, que tenía protección y provisión de Dios. Si querías enseñar eso como maestro de la ley, tendrías que haberlo experimentado en carne propia. Y Jesús toma ese desafío, va 40 días al desierto con sus días y noches, ¿verdad? Y vuelve sano y salvo y da su primer sermón como maestro de la ley. En el sermón del monte se sube al monte en una parte alta para que la voz de Dios, de Jesús, mejor dicho, pudiera proyectarse mejor. Y entonces al descender de ahí, Jesús lleno de unción, el capítulo 8 dice en el versículo 1, Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. ¿Qué significa esto? De que la persona que tiene palabra de Dios en sí misma va a tener mucha gente siguiéndole. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a buscar a aquel que está lleno de Dios, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo. Y habla en este pasaje de un leproso. En el versículo 2 nos habla diciendo, un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Bueno, tenemos unos análisis que hacer en esta parte. Un leproso, según la ley del Levítico, no podía acercarse a un sano, a una persona sana. Y si se acercaba a esa persona sana a la distancia de un tiro de piedra, el sano tenía derecho de matarlo a pedradas. Y vemos que este leproso se acercó a Jesús y nadie le apedreó. ¿Por qué nadie le apedreó? Porque habíamos dicho en el principio que Dios da protección y provisión a aquella persona que decide seguir a Jesús, palabra de Dios. Entonces vemos la protección de Dios. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de buscadores en esta vida. El buscador sincero de Dios y aquel que no busca de Dios o lo busca por algún interés. Vemos que este leproso busca a Jesús genuinamente. ¿Por qué lo decimos? Porque recibe su milagro. Y Dios siempre premia la fe. Dios nunca premia la duda o el miedo. Eso dice al final de este pasaje. Dice, se arrodilló delante de él, dice, y le dijo, Señor. La iglesia judía había instituido que la palabra Señor se le dijera solamente al Mesías cuando viniera. En los Salmos, el rey David le dijo mi Señor a mi Señor. Entonces, hablando de alguna manera que el Padre Dios le estaba diciendo al Dios Hijo, ¿verdad? Mi Señor a mi Señor, le estaba diciendo el rey David. Siéntate aquí a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y se instituye la palabra Señor solamente al Mesías cuando viniera. Los leprosos estaban excluidos de la ciudad, estaban
eran echados afuera para no contagiar, porque se creía que la lepra era contagiosa, y para no contagiar a la gente de lepra, bueno, entonces se los confinaba a una colonia de leprosos afuera. Tenían que estar por 7 años afuera hasta que se constatara su sanidad. Bueno, resulta ser que viene y le dice a Jesús, se arrodilla delante de él, lo reconoce como Mesías y le dice, Señor. Recordemos que cualquier maestro de la ley, cuando se acercaba a Jesús, le decía maestro, le decía con la intención de igualarse a Jesús, ¿verdad? Como maestro. Y la verdad es que Jesús era maestro de la ley, doctor de la ley. Pero vemos que este leproso se humilla delante de Dios, se arrodilla delante de él, delante de Jesús, mejor dicho, y le dice, Señor, lo reconoce como Mesías. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Eso significa de que la voluntad de Dios, la voluntad de la palabra de Dios, Jesús, palabra de Dios, es que el ser humano quede limpio, siempre, en todo momento. Ya depende de la voluntad de cada ser humano acercarse a Dios para recibir la sanidad, acercarse a la fuente de la sanidad, que en este caso es Jesús, palabra de Dios, esto que estamos leyendo. Queda limpio, y al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. La ley del Levítico también decía que si un sano le tocaba a un leproso, tenía que estar 7 días afuera, impuro, fuera de la ciudad. Y vemos que Jesús toca a este leproso, mostrando así que la persona que está en el camino de la palabra de Dios tiene la protección de Dios, es decir, no se le contagia la enfermedad. Y también dice, ve y muéstrate al sacerdote. La ley del Levítico decía de que si se registraba una sanidad, la persona tenía que ir a mostrarse al sacerdote. Después el sacerdote con el ex leproso, junto a otro representante de la iglesia judía, tenían que ir a la vera de un arroyo, limpiarlo y revisarlo punto por punto en su cuerpo para ver si habían recibido sanidad. Y una vez constatada la sanidad, bueno, se lo presentaban nuevamente al pueblo y a la sociedad. Entonces, el mensaje de esta tarde, de esta mañana, o la hora en el que te encuentres, es que te acerques a Dios, te acerques a la palabra de Dios, la fuente de la sanidad, que nos acerquemos a Dios. Dios siempre tiene sanidad. La voluntad de Dios siempre es que estemos sanos. Así es que acerquémonos delante del trono de la gracia, como dice en el Nuevo Testamento, por medio de ese sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros, y estamos justificados delante del Padre. No tengas temor, no tengas miedo, acércate a Jesús hoy. Mi nombre es Francisco Caballero, y que Dios te bendiga siempre.